Buenos días, sean todos bienvenidos. Damos gracias a Dios por la alabanza. A mí me encanta. Siento que es como que si uno ya estuviera ya en el cielo, alabando al Señor. Y eso es lo que vamos a hacer. No va a ser todo lo que vamos a hacer, lo que vamos a estar todo el tiempo cantando, pero sí vamos a estar alabando al Señor con todo lo que hagamos. Igual como nos lo ha pedido aquí, que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para Él. Amén. Les invito a buscar en sus Biblias, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, y voy a tener lectura del 11 al 57, que es la porción que vamos a estar estudiando. Es un poquito larga, pero es importante que leamos todo ese texto. Juan 11, Evangelio según San Juan, capítulo 11, 17 al 57. Dice así: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en su sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos?
porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Amén. Bien, vamos a orar. Amado Padre Celestial, buen Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú has inspirado, Señor, para que esta escritura esté a nuestro alcance y podamos, Señor, conocerte más, conocer tu carácter, conocer quién eres, conocer, Señor, tu poder, conocer que eres tú el único, Señor, que da vida, vida en abundancia, vida eterna. Gracias, Señor, porque tú eres la resurrección. Abre nuestro entendimiento, Padre bueno. Guíanos por medio de tu Santo Espíritu en este tiempo, Señor. Que podamos escudriñar tu palabra, Señor, como tú nos has ordenado, nos has señalado, Señor. Porque al escudriñar tu palabra, Señor, conocemos al dador de la vida, a Jesucristo. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto cómo Juan, el autor de este evangelio, ha estado trayendo en su escrito las señales portentosas que hizo Jesús. Hoy veremos la mayor de esas señales. En el evangelio de Juan, él no ha recogido todas, sino algunas. Hay 7, y esta es la séptima, la más que impacta, por decirlo de alguna manera, porque no se había visto algo igual. ¿Okay? Y como hemos leído, vemos que esto produjo algo que ya puso, ¿verdad?, a sus enemigos diciendo: ya no podemos esperar más, hay que actuar. Porque muchos estaban creyendo en él. Y estas señales estaban cada vez, ¿verdad?, quitándoles crédito a ellos, quitándole credibilidad a sus seguidores, y todos estaban, la mayoría, en pos de Jesús. ¿Okay? Esto no les era agradable a ellos. Entonces, en total hemos visto 6, con esta es la séptima señal. Y recordemos que las señales no es solamente un milagro. La señal es algo que el Señor hace que hace referencia a su persona. ¿Okay? Todo lo que el Señor ha hecho, esas señales hablan acerca de Él, de quién es Él. ¿Okay? No solamente es un milagro y se acabó, sino cuando Él por lo menos sana al ciego, ¿qué representa? Que Él es luz. Ahorita cuando está resucitando un muerto, yo soy la resurrección, Él lo dice claramente. ¿Okay? Cuando estaba en la fiesta de Sukkot, Él dice: venid a mí todos los que están, ¿qué? Sedientos. Sedientos. Yo les daré a beber. Y habla del Espíritu Santo, esa fuente inagotable que fluye en todo aquel que ha recibido a Cristo. Entonces, este suceso que hemos leído estremeció cada rincón de esa región. ¿Okay? Eso se supo rápidamente, o sea, eso fue dado a conocer en cada rincón de
esta región donde normalmente estaba Jesús. Se volvió, por decirlo así, una noticia nacional rápidamente. Y a la vez, esta última señal se convirtió en la sentencia de muerte de Jesús. Hemos leído ahí en el versículo 53, así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿Okay? Ya había una sentencia de muerte por lo que había hecho Jesús. Hizo bien, hizo mal. Todo estaba diseñado por el Padre en ese decreto eterno y en su providencia de que Jesucristo era el medio para que nosotros pudiéramos ser salvos. Amén. Ellos estaban decididos, sus enemigos, ¿verdad?, a darle muerte a toda costa, a cualquier precio. Jesús va a resucitar a un hombre, por supuesto, muerto. ¿Ok? Sepultado ya hace, ¿qué? 4 días. Un cuerpo ya en descomposición. En descomposición. Lo dice aún ahí su hermana Marta. Dice Jesús, pero no. ¿Ya ese cuerpo qué? Hiede. Y es interesante, ¿ok? Porque han habido casos que ustedes han escuchado en las noticias de personas que han muerto y a las horas vuelven a la vida. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de una persona que hay una noticia también por ahí, se llama Munira, una mujer que estuvo 27 años en coma y despertó. No estamos hablando que Lázaro estaba en coma. Literalmente, estaba muerto. Porque una persona en coma, ¿qué pasa? No atiende los estímulos externos, pero todavía está vivo. Solo que no reacciona, no escucha, no habla, no abre los ojos, pero está vivo. O sea, su corazón sigue, ¿qué? Funcionando. Sus pulmones, sea naturalmente o artificialmente, siguen funcionando. Pero Lázaro no. Lázaro estaba muerto. Estaba sepultado, no estaba ahí en una cama, en una clínica, en un hospital. Estaba muerto. Y es por eso que nosotros debemos entender ese impacto, porque hay gente que dice, mira, estuvo muerto y resucitó. Y entonces empiezan a decir muchas cosas, ¿no? Fue al infierno y regresó y ahora nos trae una noticia. ¿Qué es eso? O fue al cielo y era un lugar maravilloso, lleno de luces. Eso es lo único que dice la gente. Todos tienen eso en común. Lleno de luces. No. No tengo que creerle a esa gente. Tengo que creerle, ¿qué? A Dios. A lo que dice su palabra. ¿Ok? Entonces, científicamente, como dato, para que ustedes sepan la importancia de lo que está sucediendo aquí, dice, un cuerpo muerto, pasado 24 horas, los tejidos orgánicos empiezan a deshacerse. Debido a la acción conjunta de las bacterias y los microorganismos propios del cadáver, no es que salen, sino dentro del cuerpo ya empiezan a actuar. Después de 3 días, la totalidad del cuerpo comienza a hincharse. Después de 3 días. Es por eso que con respecto a Jesús eso no sucedió. Dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. Por eso que Jesús resucitó al tercero, no al cuarto, al quinto, al séptimo, sino antes de que su cuerpo empezara a descomponerse. Y era un poquito más retardado, vamos a ver algunas cosas, en ese tiempo porque había como un estilo de bálsamo. O sea, estaban como los faraones, esos egipcios que preparaban, ¿verdad?, a las momias. Entonces ellos tenían un proceso para que el cuerpo se conservara un poquito más, ¿ok? Entonces, esto retardaba, por decirlo así, un poquito el proceso de descomposición, pero no es que no iba a suceder, simplemente lo retardaba un poco. Después de ese tercer día, como les dije, el cuerpo empieza a hincharse y crecer de forma grotesca. No sé si ustedes han tenido la oportunidad cuando un carro choca a un perro o a un animal. Usted lo ve ahí, normal, con su contextura, pero usted pasa 3 días después y parece un globo. Está hinchado. Bueno, así sucede con el cuerpo. Porque que nosotros no vemos a esas personas ahí en el ataúd, pero esto es lo que está sucediendo igualito.
¿ok? Está reventando, explotándose, después se va comiendo todo ese tejido y quedan los huesos y bueno, eso es horrible. ¿Y Jesús qué? Va a levantar un muerto, ¿ok? De 4 días. Entonces, ¿qué aceleraba también ese proceso? El lugar. Si es caluroso o es frío. Pero ellos estaban viviendo ¿qué? En un lugar desértico. O sea que el calor hacía que ese proceso fuera ¿qué? Más rápido. No es igual a la catástrofe en 1972. ¿Se acuerdan del equipo de rugby uruguayo? No es que estuvieran en esa fecha algunos, sino que fue noticia. Y se conoce como la tragedia de los Andes. ¿Qué pasó con muchos de los cuerpos que quedaron ahí en el hielo? Se congelaron, se conservaron. Y por eso es que se lo pudieron comer. Existió ese canibalismo, pero era para sobrevivir las personas que quedaron vivas. ¿Okay? Si hubiera estado en descomposición no se la podían comer. Entonces, están todos esos factores. Pero Lázaro estaba muerto. No es que estaba dormido, ¿verdad? Porque habíamos estudiado el domingo pasado. Si duerme, despertará, no hay problema. Si entró en coma, sea 1 año, 2 años, 27 años como esta mujer, va a despertar. No, estaba muerto. ¿Ok? Estaba muerto. ¿Y Jesús qué? Lo va a resucitar, lo va a levantar de los muertos. Entonces es una señal que prodigiosa, pero poderosa, o sea, no se había visto. Y es por eso que muchas personas empezaron a creer en él, a seguirle. Muchos creyeron por eso. ¿Ok? Y aún sus enemigos no dudaron de que Lázaro había muerto. ¿Te acuerdan cuando él sanó al ciego? ¿Qué decían? No, ese nunca estuvo ciego. Lo que pasa es que estaba haciéndose el ciego. Pero aquí no pueden decir que Lázaro no murió. Lázaro había muerto. Como hemos leído, desde Betania a Jerusalén había poca distancia y había venido mucha gente a consolar a Marta y a María. Eso fue una noticia. Lázaro parece que era una persona querida, de influencia, o sea, la gente sabía quién era esta familia, impactaba. Y es por eso que nosotros también debemos ir aprendiendo ya, doy algunas aplicaciones. Hermano, nosotros no podemos ser cristianos escondidos, incógnitos. ¿Será, no será? No podemos crear esa duda en la gente. Debe estar seguro de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Que la gente sepa, familia cristiana. ¿Hay una familia? Sí, allá vive. No sé. ¿Cómo que no sabes? O sea, pasamos como que nos parecemos al montón, a todos los demás. O sea, ¿hay una familia cristiana? Uy, no sé. Es triste. Pero qué bonito es que hay una, sí, allá, esa familia ya es cristiana. Vaya. Hay una diferencia. ¿Ok? Entonces, bueno, después de esta introducción, porque es pura introducción, vamos a estudiar el texto con 3 enunciados. El primero, si hubieses estado aquí, no hubiese muerto. El segundo enunciado, Jesús señala, yo soy la resurrección y la vida. Y el tercero, plan de asesinato para el dador de la vida. Vamos a ver esos 3 enunciados. Si hubieses estado aquí, no hubiese muerto. Segundo, Jesús señala, yo soy la resurrección y la vida. Y para terminar, plan de asesinato para el dador de la vida. Entonces comencemos. Si hubiese estado aquí, no hubiese muerto. Vemos que Jesús llega a donde vivían sus amigos, porque era una familia que él amaba, ¿okay? A Lázaro, a Marta y María. Pero dice el texto que él se acercó al lindero, pero no había entrado a la aldea. ¿Okay? Pero, ¿qué dice? Que Marta, ¿qué? Salió a su encuentro. Y María se quedó, ¿qué? En su casa. Y sabemos que cuando alguien fallece, ¿verdad? En ningún otro momento de la vida, especialmente, una persona necesita compañía y consuelo cuando alguien muere. Un familiar querido, ¿verdad? Muere. En la tradición judía existen varias fases o etapas en cuanto al duelo. Les voy a dejar de tarea investigar. No lo voy a exponer porque sería muy largo, pero los dejo como tarea.
como curiosidad. Investiguen, googleen ahí, busquen, hay documentación de cultura judía, tradición judía, y que ustedes puedan investigar cuáles eran las 5 etapas en el duelo judío. Pero Jesús llega durante la tercera etapa, conocida como Shiva. ¿Okay? Eso cubre 7 días que suceden después del entierro. 7 días de duelo, ¿verdad? Que están velando, no velando, sino ya sepultaron, pero se quedan con los familiares. Recuerden que había llegado gente de otras regiones, pero se quedan con ellos ese periodo de tiempo, 7 días. Se llama Shiva. Y los enlutados, después de los 3 días, que es la etapa anterior, donde ellos están solos, no quieren hablar con nadie, no quieren ver a nadie, no quieren relacionarse con nadie porque tienen mucho dolor, mucho pesar, ellos pueden salir y recibir el consuelo de las personas que están ahí. ¿Okay? Esos 3 días están como resguardados ahí en su cuarto, como estaba María, y no sale, ¿verdad? Pero después del cuarto ellos sí aceptan, ¿verdad?, esa consolación y esa visita. Y Jesús llega en ese tiempo. Y vemos que por eso Marta sale a buscar a Jesús y le dice: Señor, ¿por qué tardaste tanto? Te mandamos a buscar. ¿Qué pasó? ¿Qué te detuvo? Porque si tú estuvieses aquí, él no hubiese muerto. ¿Ok? Y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? La gente cree eso, que mientras hay vida, hay esperanza. Estaba gravemente enfermo, pero bueno, si hubiese llegado, algo se hubiera podido hacer. Y a pesar de que ahí no se ve como recriminando, sí podíamos ver diciendo: oye, ¿qué pasó? ¿No era su amigo? ¿Por qué nos hiciste esto? Aunque había mucho dolor. ¿Y qué dice el texto? Jesús habla con Marta sobre la esperanza, ¿qué? De la resurrección. Esperanza que cada uno de nosotros los creyentes tenemos, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses 4, dice la palabra de Dios, en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, se los leo rapidito. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una esperanza. Es una esperanza. ¿Okay? Vamos a resucitar para estar siempre con el Señor. Y Marta conocía esto. Marta conocía acerca de la resurrección. Porque le dice: sí, Señor, yo sé que Lázaro va a resucitar, y si yo muero voy a resucitar en el día postrero. ¿Ok? Y qué curioso, porque Marta parece tener un mejor conocimiento doctrinal que los maestros religiosos. Si ustedes se acuerdan, dentro del grupo religioso había fariseos y saduceos. Pablo era fariseo y creía en la resurrección. Pero los saduceos, que era el otro grupo, eran los sacerdotes, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en lo espiritual, no creían en sí en lo que era invisible.
todo lo que habla Dios de eso, ¿verdad? Ellos, eso no existe, porque no creían en eso. Pero Marta creía en la resurrección. Si quieren una cita de referencia bíblica, está en Hechos 23:8. Lo leo para que los que están llevando registro escrito. En Hechos 23:8 dice la palabra de Dios: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Para que tengan la base bíblica, ¿ok? Todos estamos buscando base bíblica. María estaba en casa, como les dije, y Jesús le dice a Marta, después que habla con ella, y vamos a dejar la pregunta que le hizo Jesús para después, pero le dice secretamente: ve a buscar a tu hermana, quiero verla. Y Marta va así como que no quiere que nadie sepa lo que le encomendó el Señor Jesús, y va al cuarto donde está María y dice: Jesús llegó. Y María, rápido, ¿verdad? Imagínense, ya sí, voy a bañarme, voy a maquillarme, me voy a poner pintura de labio, porque no, salió de una, corriendo, a encontrarse ¿con quién? Con Jesús. Esto era algo característico de María, ¿se acuerdan? Cuando Jesús la visitaba, ella dejaba todo. Marta, dejaba la escoba ella y se iba y se ponía a los pies de Jesús y quedaba ahí, contemplando al Señor, escuchando, aprendiendo. Apenas supo que era Él, hasta creo que se le fue la tristeza un poco. Porque Jesús es consuelo, gloria a Dios. ¿Okay? Cuando nosotros nos enfrescamos en el luto, en el dolor, en el problema, y no vemos a Jesús, ahí nos sumergimos en el dolor. Pero apenas podemos ver a Jesús, como que esto ya no tiene tan importante, ya se lo voy a encomendar a Él, que Él quede cuidado de mí. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Lo curioso es que cuando llega donde está Jesús, parece que le hubiera copiado a Marta lo que dijo. Porque le dice exactamente lo mismo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Igualito que lo que le dijo Marta. ¿Ok? Y dice que estaba llorando y llorando y llorando, no paraba de llorar. ¿Era un mar de qué? De lágrimas. ¿Y esto qué hace? Dice que conmueve a Jesús. ¿Ok? Pero es interesante lo que dice el versículo 25, cuando dice que el que en mí cree no morirá. No morirá. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que todos están muertos en sus delitos y pecados. Recordamos que en Génesis, cuando el hombre desobedece a Dios, peca contra Dios, pecado es desobediencia, ahí, ¿verdad? Y siempre es desobediencia, el pecado es desobediencia. La gente hoy ha redefinido el pecado para decir: no, pecado es homicidio, pecado es adulterio, pecado es robar millones, porque ya hasta le han puesto ¿qué? Un tope. Pero si tú vas a la oficina y dices: no tengo hojas para mi hijo para que haga su tarea, me voy a llevar unas cuantas aquí de la oficina, me voy a llevar un lapicito, que ay, no, se me olvidó comprar el lápiz, me voy a llevar un sacapuntas o un clip. ¿Qué estoy haciendo? Hermano, estamos robando. Pero no, nosotros pensamos que no. Eso no es malo. Sí, es lo mismo. Estamos haciendo lo malo. Estamos desobedeciendo. No estamos siendo honestos. No estamos haciendo el bien. Y eso es pecado. ¿Okay? Pero hoy la gente quiere llevarlo a algo atroz, exagerado, para decir: eso sí es malo. Jesús va mucho más allá en el concepto de lo que es la forma como Dios ve las cosas. Porque si yo hablo mal a un hermano, lo hiero, que dice la palabra de Dios, y lo aborrezco, eso es como si fuera un acto de homicidio. Entonces debemos ser cuidadosos, ¿ok? Porque no es lo que dice el hombre, es lo que dice Dios.
Por eso la palabra dice, ay, es una sentencia, ay de lo que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. ¿Por qué estás cambiando eso si Dios no ha dicho eso? Y su palabra es eterna. ¿Okay? Él no cambia porque no se equivoca. No es como que, ay, no quise decir eso, no. Nosotros somos los que nos equivocamos. Metimos la pata, como dicen por ahí, coloquialmente. Pero Dios no se equivoca. Nunca se equivoca. ¿Ok? Entonces vemos aquí al Señor diciendo, ¿verdad? El que cree en mí no morirá. Y es interesante lo que dice Colosenses 3:1. El apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo? Así como dice que todos están muertos en sus delitos y pecados, al menos que crean en Él, porque al creer en Jesús pasamos de muerte a vida. Pero ¿saben qué sucede? A pesar de que no veamos esa esperanza que leímos ahorita en Tesalonicenses, de nuestros cuerpos, ya se efectuó una resurrección. Porque para tener vida ahorita, ¿qué antecede a la vida? La resurrección. La resurrección. Estábamos muertos. Pero para llegar a la vida, ¿qué debe suceder? Debe haber resurrección. ¿Me siguen? Sí. O sea, no dicen, he pasado de muerte a vida. ¿Pero qué pasó entre esas dos cosas? Hubo una resurrección. Hubo una resurrección, hermanos. Por eso Pablo dice, si puedes haber resucitado con Cristo. Yo tuve que haber resucitado con Cristo para tener vida. Y ahora como tengo vida por la resurrección conjunta con Cristo, espiritualmente estamos hablando, ¿qué es lo que se me dice? Busca las cosas de arriba. No sigas en lo de la tierra que te llevó a la muerte, sino mantente en la vida, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la gloria de Dios. Él no está en el sepulcro, no está muerto, está vivo. Gloria a Dios. Entonces María, ¿verdad? En ese llanto Jesús se entristece, se conmovió, se estremeció su espíritu. Y la palabra en griego es embrimaomai, ¿ok? Que dice, literalmente fue movido a ira, ¿ok? Conmovido, cólera o indignación, pero no hacia las personas que estaban en luto, no hacia María. Esa molestia fue a causa del dolor que esa muerte produjo. ¿Ok? O sea, la molestia es eso, la muerte. ¿Qué causa la desobediencia? ¿Qué causa el pecado? Muerte. ¿Hacia qué se enoja el Señor? Hacia lo malo, hacia el efecto, ¿verdad?, de lo que causa el dolor. Por eso se enojó, no contra las personas que estaban llorando. Hay que tener cuidado cuando interpretamos ahí. ¿Ok? Y fue tanto así que dice, llévenme a donde lo pusieron, al sepulcro. Y a diferencia de ese tiempo, culturalmente, recuerden, no es como hoy día, que se cava un hoyo y lo entierran. No era así, era sepultura. Era una cueva, así decían con Jesús, era algo que estaba en la montaña, en la peña, ¿verdad? Y se ponía el cuerpo y se rodaba una piedra. ¿Ok? Ahí estaba el cuerpo. Y dice la palabra de Dios que lo llevaron a donde estaba Lázaro, donde estaba el cuerpo, ¿verdad? Inerte, muerto de Pablo. De Pablo no, de Lázaro. Pero fíjense antes de llegar allá, lo que dice el versículo 35, para no saltarlo. Dice que, 36, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. ¿Por qué dijeron eso? Porque Jesús lloró. Pero, humanamente, ¿eso es verdad? Cuando alguien llora es un reflejo, una radiografía de lo que sienten ahí, en el corazón. No.
Hasta eso lo hemos podido cambiar. Esas lágrimas de cocodrilo. Pobrecito, mi esposo murió. Te das una fortuna y está contenta, pero muestra que está llorando. Pero ¿para qué quiere mostrar que está en duelo? Para los demás. Ay, cuánto lo amaba. Pero no la amaba nada. ¿Ok? Es pura fingir ese dolor. ¿Ok? Entonces, no siempre las lágrimas es dolor verdadero. Pero Jesús, la forma como lloró, la gente supo que él amaba a Lázaro. Para que se conmoviera de esa manera, la gente dice, wow, verdaderamente lo amaba. ¿Ok? Y por eso dice el 36, mirad cómo le amaba. Y dice después, no podía Jesús, ¿verdad? Que abrió los ojos al ciego. Fíjense que todas esas señales que él había hecho antes, ¿qué? Eran conocidas. La gente estaba al tanto de quién era Jesús. No tanto, pero sí de lo que había hecho. Y traigo otra vez otra aplicación. Puede que la gente no sepa exactamente quién tú eres, tu profesión, tu edad, eso no importa. Pero lo que tú haces es importante. O lo que dejas de hacer. Por eso es que dice la palabra de Dios que aún si nosotros como creyentes sabemos hacer lo bueno, porque hemos estudiado y el Espíritu nos revela, y no lo hacemos, es pecado. Es como dice el mundo, es que yo no hice nada, yo estaba con los brazos cruzados. Los demás que estaban tirando piedras y eso, pero tú no dijiste nada, tú no paraste la acción, tú no paraste la pelea. Podías hacerlo, no hiciste nada. ¿Eres qué? Cómplice. Judicialmente eso sucede. Tú estás ahí en un robo, una violación, estás así viendo. Yo no la toqué. No, pero tú estabas ahí. Hiciste algo, llamaste al 911, llamaste a algo, interveniste para que no la siguieran violando. Yo no hice nada. Tú eres culpable. Eres culpable. ¿Ok? Entonces, tenemos que ser entendidos, sabios. Y eso nos lo da la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Y debemos actuar. No es solo decir, tengo fe, sino que esa fe debe ir acompañada de ¿qué? De buenas obras. Siempre. De buenas obras. Pero las obras que el Señor preparó para que anduviésemos en ellas. No son mis obras, las que Él preparó. ¿Ok? Y esas obras son obras de arrepentimiento, obras de justicia. Porque tenemos que tener cuidado. Hay gente que hacía obras. Y el Señor, ¿verdad? Dice que aquel día muchos dirán que, Señor, en tu nombre hicimos. Y dice, no os conozco, hacedores de maldad. Entonces ya va. O sea, pero Señor, ¿cómo que maldad si yo estaba? Hacedores de maldad, no los conozco. Porque no es obras de arrepentimiento, no es obras de santidad, no es obras que reflejan el fruto del Espíritu. Eso es lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Hacer como Cristo. Bien, dejo la aplicación y seguimos en el texto. Y dice, este hombre que hizo milagros no podía también hacer algo con este que se amaba porque lo hizo con personas desconocidas. Y vuelvo a otra aplicación. Y disculpen, pero es importante. A veces nosotros somos más, entre comillas, más buenos, más dados a la misericordia, a hacerle favores ¿qué? A la gente afuera. ¿Y qué pasa con la gente de la casa? ¿Cómo las tratamos? Estragos. Es antibíblico. La verdad Dios dice, primeramente los hermanos de la casa y luego vamos hacia afuera. Por eso aún en la predicación que dice, sí, tienen que ir al fin ya me anoto como misionero a China. El Señor dice, no, aquí. Y después un poquito más allá, y así te expandes. Pero comienzas en casa. Hay gente que dice, no, que predicar, hermano, tú no has predicado en tu casa, Señor, no has predicado a tu esposo si no es creyente, a tu esposa, a tus hijos, a tus primos, a tus hermanos, no has predicado, ¿cómo es así? Y tú ya quieres,
hermanos en la iglesia, yo quiero ser misionero. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Es ilógico. Es ilógico. Hoy día la gente no se expresa igual. Cuando algo malo sucede, se escucha a la gente decir, ¿y dónde estaba Dios cuando eso ocurrió? ¿No podía Dios haber evitado este mal, este accidente, esta desgracia? ¿Verdad? Parecía que fuéramos nosotros ahí los que dicen, y si tanto lo amaba, ¿por qué no hizo algo? Hoy día la gente responde igual. Se queja con Dios. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Por qué permitió eso? Parecía que no le interesara a Dios ayudarnos. Pero la verdad es que nadie supera a Dios en tener compasión. Nadie supera a Dios. Dios es compasivo. Gloria a Dios. ¿Sabes? Para cerrar este enunciado, ¿estás tú muerto aún en tus delitos y pecados? Es una pregunta. La única forma de salir de ese estado es creer en Cristo. Porque Jesucristo dijo, el que cree en mí, no morirá jamás. Pero si tú no has creído en Cristo, estás muerto. En tus delitos y pecados. Y ten en cuenta que seguirás así por siempre, a menos que le permitas a Jesús estar en tu vida. ¿Cómo haces esto? Pues como Jesús mismo señaló, ¿verdad? Versículo 25, el que en mí cree no morirá. Versículo 26, todo aquel que vive y cree en mí no morirá jamás. Pasemos entonces al segundo enunciado. Jesús señala, yo soy la resurrección y la vida. Tal vez piensas, bueno, la resurrección es buena. Pues la palabra resurrección la entendemos como volver, ¿qué? Al estado anterior que tenía alguien. O sea, Lázaro estaba con vida, murió y la resurrección hace que él vuelva a esa vida. Y muchos cristianos piensan que la resurrección es sinónimo de vida. Y no es así. En cierto sentido, ya voy a explicar por qué. ¿Quién va a resucitar según la Biblia? Y la Biblia dice en Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo, o sea, los muertos, de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces uno piensa, bueno, si el Señor me resucitó, tengo vida eterna. No. Él te trae al estado donde tú estabas antes. ¿Ok? Pero si tú no has creído, estás perdido, vas al infierno. Pero me resucitó, pero vas al infierno. ¿Me están siguiendo? Porque uno piensa, si me resucitó, tengo vida eterna. No. ¿Ok? Tienes que creer en Jesús. Porque tanto los que han creído como los que no han creído van a resucitar. Unos para vida eterna, para estar siempre con el Señor, como hemos leído. Y algunos para estar jamás, más nunca, sentirán la presencia del Señor. Eso es el infierno. La muerte segunda. No habrá contacto con el Señor por la eternidad. Es horrible. Juan 5, 28 y 29 dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron bien
para resurrección de vida, y los que hicieron mal, para resurrección de condenación. Y hay que aclarar aquí, cuando ya lo estudiamos, porque eso es Juan 5, vamos por el capítulo 11. Cuando dice lo que hicieron el bien, eso no es obras. Debemos estar claros que la Biblia nos dice que uno es bueno por hacer buenas cosas, ni malo por hacer malas cosas. Pero uno cataloga, ¿verdad? Tipifica a la gente así. Si tú estás haciendo algo malo, eres una mala persona. Y si me saludas, me traes regalitos de vez en cuando, eres una buena persona. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que no hay personas, ¿verdad?, que puedan buscar a Dios porque lo aman. Sí hay personas que moralmente, ¿verdad?, llevan una ética. Pero aunque sean honestos, sean trabajadores, sean buenos padres, sean buenos esposos, no se salvan por eso. ¿Ok? Y los que son malos, que están robando, están violando, no van al infierno por eso. Van al infierno porque no han creído en Cristo. O sea, Dios no dice, es que tú eres ladrón, por eso vas al infierno. No, es por eso, es porque has dejado de creer en el que envió el Padre. Por eso vas al infierno, porque no has creído. Porque si un ladrón cree en Jesucristo, ¿qué dice la Escritura? Será salvo. No había un ladrón que decía ahí, ¿por qué injurias a este ningún mal hizo? Jesús está en la cruz. Y hay malhechores, bandidos, así como ese, ¿verdad?, Barrabás también, que era malo, que era el que iba a morir, en verdad. El que debía estar ahí eran esos dos malhechores y Barrabás. ¿Sí? ¿Me siguen? En la historia, si ustedes ven la escena, debería estar esos dos malhechores y en el centro, Barrabás. Fue quitado Barrabás y pusieron a Jesús. Pero Jesús no había hecho nada. Era inocente. ¿Y qué pide uno de los que están ahí? Ten piedad de mí. Perdóname. Creo en ti. ¿Y qué dice Jesús? Creyendo en mí tienes vida eterna. Hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y saben quién es el paraíso? Es una persona, no un lugar, es Cristo. Cuando nosotros creemos, somos puestos en Cristo. Es por eso. Y si estamos en Cristo, somos salvos. Nadie nos puede arrebatar, porque nadie puede tocar a Cristo. ¿Ok? Entonces, es importante eso. Entonces, lo bueno y lo malo aquí no es para la doctrina de obras. Es que el que hizo el bien es el que creyó en Cristo. Y el que hizo lo malo es el que no creyó. ¿Ok? Porque toda la Biblia se entiende cuando la leemos conjuntamente. Entonces, lo que dice Daniel no es contrario a lo que dice Juan, sino que se complementa. No se contradice. ¿Ok? Y es por creer. La palabra dice que debemos creer. Por eso dice Jesús varias veces, si crees en mí, no morirás. Si crees en mí, yo te otorgo vida eterna. Porque, ¿qué dice? Yo soy la resurrección y la vida. O sea, no solamente soy resurrección, porque, resucitan buenos y resucitan malos. Pero es que si tú crees en mí, además de la resurrección, vas a tener vida eterna. Pero si yo te resucito, y uno dice, ya me resucito, no, ya va, cuidado, porque si resucitas para condenación, es grave. ¿Pero por qué vas a condenación? Porque no has creído en Cristo. Interesante porque Jesús, ¿verdad?, después que habla con Marta, le dice, yo soy, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, y sabemos que todos los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados, pero si crees, vienes a la vida. Gloria a Dios. Todo aquel que cree en Jesús verdaderamente viene a recibir vida, porque Él es la vida. Y todo aquel que vive
y cree en mí, no morirá eternamente. Aquí estamos hablando de cosas terrenales. O sea, ¿quién había muerto? Lázaro. Lázaro ya no estaba. Pero si Lázaro había creído en Jesús, que había creído, por supuesto, está vivo. Tú lo ves muerto, pero está vivo. Y tú que estás viva, Marta, tú estás viva, porque está hablando con Marta. ¿Qué le dice? Y todo aquel que vive, Marta, tú estás viva. Y cree en mí, no morirás eternamente. No es que no vas a morir como Lázaro, pero no morirás eternamente. ¿Ok? Hay gente que dice, no, pues yo estoy vivo. Y estoy haciendo cosas malas y todavía me va bien. Esto no es señal de que Dios te está probando. Solo habla de la misericordia de Dios que te está dando oportunidad. Pero si tú te estás riendo, te estás mofando, te estás burlando de Dios, diciendo que, mira, todo lo que yo hago y no recibo ningún castigo, Dios tiene la última palabra. Es más, la palabra dice, yo me reiré de su calamidad. De Dios nadie se burla. Jamás. Y la pregunta de Jesús a Marta es, ¿crees esto? Esto es importante. ¿Tú crees en Jesús? Los que estamos aquí, ¿creemos en Jesús? Amén. Fíjense lo que responde ella. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres mi amigo. Una buena persona. No dice eso. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. No eres de este mundo, pero viniste a este mundo. Gloria a Dios, tremenda confesión. Igual con Pedro, ¿se acuerdan? Él dice, ¿y qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Elías, el profeta. Ok. ¿Y ustedes? ¿Quién soy yo? Dice que Pedro respondió, ¿verdad? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué le dice Jesús? Oh, Pedro, bienaventurado eres, porque eso no salió de ti, se te fue dado esa revelación. Mi Padre que está en los cielos te dio a conocer quién era yo. Pero eso no está en ti, naturalmente. Eso tiene que venir. Y es por eso que debemos creer a Jesucristo. Él es la verdad. ¿Okay? Y debemos confesar lo mismo. Si tú crees en Cristo, tú debes decir, Señor, sí, tú eres el Salvador, mi Salvador. Y yo te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Yo te acepto, yo te recibo. Es importante. ¿Okay? La confesión de Pedro, si lo quieren, Mateo 16, no lo vamos a leer, tengo que avanzar, porque el tiempo apremia. Entonces, el Evangelio de Juan que estamos estudiando, vamos por el 11, son muchos capítulos, 21 capítulos, pero en el 20, en el capítulo 20 de Juan, vamos a ir un momentico ahí casi al final. En el versículo 31, el autor expresa el motivo por el cual escribió el Evangelio. Y dice, pero estas se han escrito, porque no son todas, recuerden como dice Lucas, ¿no? Que si se hubiesen escrito todas las cosas que Jesús hizo, no cabría que en la tierra los escritos. Pero dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Ese es el propósito. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Repito, dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esa fue la confesión de Marta, esa fue la confesión de Pedro. Esa es la confesión tuya y la mía. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. No podemos tener vida si no es en Jesús. Porque dijo, yo soy la resurrección y soy la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro.
Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Solo así podemos tener vida, en Jesús. Él murió para darnos vida a nosotros. Entonces, en resumen, Jesús da vida eterna, es el dador de la vida, pues Él es la vida y resucitará a los que tengan que dormir con esta fe, con esta convicción, y los resucitará en el día postrero para tener un cuerpo incorruptible, glorioso, para estar siempre con el Señor. Y avanzamos al último enunciado. Plan de asesinato para el dador de la vida. ¿Qué hizo Jesús que enfureció tanto a sus enemigos? Versículos 38 al 44, ya lo hemos leído. ¿Qué sucedió? Jesús llega al sepulcro, quita la piedra, llama a Lázaro, Lázaro vuelve a la vida y hay un estallido. Esto, noticia nacional. Jesús acaba de resucitar a un muerto. Se llegó hasta los oídos de sus enemigos. Porque eso lo leemos después, ¿verdad? ¿Cómo llegaron? Dice el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Qué cosa, no? No pueden faltar los chismosos. Los que buscan ocasión para acusar, para mentir, para meter cizaña, para crear discordia, crear conflictos. Ellos no van diciendo, ¿sabes? Deben creer sí o sí en Jesús, porque Él es Jesús, el Mesías. Él es el verdadero. Ya déjense de cosas y crean, porque miren lo que acaba de hacer. No, yo creo que miren, hay que hacer algo, ¿eh? Mucha gente está creyendo allá en Betania. Y gente que vino de Jerusalén y descendió a Betania también están creyendo. ¿Eso es qué? Chisme, cizaña, crear conflicto. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios como aplicación práctica? Ya pecados graves parece que ya fueron sacados, porque dice el Señor. ¿Qué nos dice? Debemos seguirnos ¿qué? Limpiando. ¿Y qué dice? El que murmuraba, el que chismeaba, el que mentía. Porque uno dice, bueno, ya no bebo, ya no hago tal cosa, pero sigue chismeando, sigue murmurando, sigue mintiendo. Y se dice, no, eso también hay que hacerlo morir. Erradica eso. Quítalo. ¿Ok? Y dice el versículo 47, que entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. No es que hicieron un concilio, sino que reunieron el concilio. En otras versiones aparece la palabra Sanedrín. ¿Okay? Y esa palabra Sanedrín en griego es sinedrión, que significa sentarse juntos. Sentarse juntos. Eso es lo que significa. Sanedrín es sentarse juntos. Eran como los sabios, los jueces de ese tiempo. Ellos determinaban qué hacer. ¿Okay? Pero es interesante, como les dije antes, que los fariseos y los saduceos no eran amigos, no se llevaban bien. Estos creían una cosa, estos creían otra. ¿Pero qué tenían en común? El odio, el desprecio a Jesús. Y eso hizo que se unieran, que sus diferencias fueran menores que el odio que sentían contra Jesús. Dice, vamos a aliarnos para matar a ese, porque ese es el que nos está molestando a los dos. Entonces, esa diferencia desapareció por un momento para lograr el objetivo, darle muerte a Jesús. Pero no es que se llevaban bien, pero se pusieron de acuerdo para darle fin a la vida ¿de quién? De Cristo. Qué triste. Así sucede muchas veces en el día a día. Hay gente que no se lleva bien, los vecinos no se llevan bien, pero cuando quieren hacer algo, ahí sí se ponen de acuerdo. Yo tampoco. Yo tampoco te trato a ti. Pero, ¿verdad que eso nos molesta? Vamos a hacer algo para
Ahí es donde, después que se elimina la amenaza, vete para allá, ya no te quiero. Sucede en el día a día, ¿ok? Pero fíjense la pregunta que ellos hacen, ¿qué haremos? Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Y hoy día, sin entrar en esto mucho, pero lo conocemos, está sucediendo eso. ¿Qué hace el mundo? El poder que quiere desplazar a Cristo, elimina todo lo que se amenaza. Hace poco hubo noticia, ¿verdad?, de este activista en Estados Unidos que evangelizaba, iba a las universidades y todo. ¿Era un poco de qué? Una amenaza. ¿Por qué? Porque expresaba su fe en Dios, en Cristo, expresaba lo que es realmente los principios bíblicos del matrimonio, de la sociedad, del bien, antiaborto, ¿verdad?, sino pro vida. ¿Y todo esto qué? Es una amenaza para la ideología que hoy el mundo quiere traer. Pero nosotros como cristianos, ¿qué dice la palabra de Dios? No os adaptéis, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en vuestra mente, tener la mente de Cristo. Es el principio que debemos tener. Pero cada vez que estemos contra eso, o sea, a favor de lo que dice Cristo, habrá gente que esté en contra de eso. Y en lo posible que querrá hacernos daño, eliminarnos, silenciarnos, callarnos. Lo malo no es que nos callen, lo malo es que hay cristianos callados ahorita, sin que le estén callando, sino porque están callados, están en silencio. Y eso es peor. ¿Ok? ¿Por qué callaron a los apóstoles? Que le dijeron, no prediquen más en este nombre, no prediquen más en este nombre. Para que ustedes vivan tranquilos, no los vamos a estar persiguiendo, no los vamos a meter en la cárcel. ¿Qué estaban haciendo al día siguiente? Estaban en el templo predicando. Porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. El hombre no me da vida. Por eso dice Jesús, no temáis al hombre. Temed más bien a Dios, que puede ¿qué? Quitarte la vida y echar tu alma en el infierno. A ese es el que tú debes temer, no al hombre. Porque máximo te quita la vida, pero no el alma, no tu destino final. ¿Okay? Entonces no debemos tener temor al hombre, sino a Dios. Estos hombres dicen, si le dejamos seguir haciendo señales, si lo dejamos vivo, todos creerán en él. Eso es lo que dicen ahí, miren. Dice la palabra de Dios, versículo 48, si le dejamos así, o sea, si no hacemos nada y le dejamos siguiendo, predicando, evangelizando, haciendo milagros, todos creerán en él. No podemos permitir eso. No podemos permitir eso. Y esto nos lleva, ¿verdad?, que ellos están cumpliendo en cierta forma lo que dice Lucas 20:14. ¿Se acuerdan? Dice, este es el heredero. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. En cierta manera, ¿qué estaba sucediendo? ¿Su heredad cuál era? Que ellos eran los maestros. Que ellos tenían a toda esa gente para ellos. Pero, ¿qué está haciendo Jesús? Él vino a rescatar, ¿verdad?, a estas personas. Y dice, si lo matamos a él, volvemos a recuperar la heredad. En cierta manera. Vamos a recuperar todo lo que hemos perdido. Y a pesar de que eso se refiere a Jesucristo, ¿verdad?, de que vinieron profetas y profetas y profetas. ¿Y qué hicieron con los profetas? Los mataron. El padre dice, bueno, no están creyendo a los profetas. Voy a mandar a mi hijo, tal vez lo van a respetar, es mi hijo. Y cuando dicen, mira, viene el heredero, más rápido. A este lo matamos y ya nos queda para nosotros. Las cosas. Es tremendo. El testimonio de los enemigos de Cristo no fue en esta oportunidad negar el milagro, ¿verdad? Ellos no negaron que Lázaro había muerto y que había resucitado, eso no lo negaron, ni la señal, era un hecho que no podían negar.
Más bien confirmaron lo que Jesús enseñó con la parábola del rico y Lázaro. ¿Se acuerdan de la parábola? Es una parábola, hay que tener cuidado. No es doctrina, es una parábola, es una verdad espiritual a través de una ilustración. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado, hermanos, que usan la teología, la hermenéutica, la exégesis. No podemos sacar doctrina de una parábola, porque es un símil, es una ilustración, es una metáfora. ¿Ok? Es una ilustración. Y este Lázaro, pues es una historia que cuenta Jesús de un hombre rico y otro que era mendigo, llamado Lázaro, pero no es este Lázaro. Cuidado, ese Lázaro de la parábola no es el Lázaro hermano de Marta y María. ¿Okay? A pesar que se llaman igual, no son las mismas personas. Aquí es simplemente un ejemplo. Es como que yo digo, voy a hablar de algo, pero lo voy a llamar fulano. No digo el nombre, pero ahí Jesús le puso Lázaro. No dice el nombre del rico, pero dice Lázaro. Pero no es este Lázaro. ¿Y qué sucedió? ¿Qué había sucedido en este evento? Un muerto vuelve a la vida. Lázaro volvió a la vida. Estuvo muerto 4 días y vuelve a la vida. ¿Qué sucede en la parábola? Dice que el rico, estando en sufrimiento, en un lugar de sufrimiento, de tormento, él habla a Abraham. Dice, Abraham, por favor, que alguien de acá, de los muertos, vaya a mis hermanos y le digan qué terrible es este lugar. Y Abraham que dice, mira, aunque eso suceda, no van a creer. Tienen a Moisés y a los profetas que creen a la palabra, porque uno es salvo por la palabra. Por eso les decía que esas personas que dicen haber estado muertos, no, el infierno. Tú no crees a eso, tú tienes que creer al Evangelio. No, que el cielo de luz. Tú no crees a eso, tú crees al Evangelio. Se cumple lo que dijo Jesús. Aunque alguien se levante de los muertos, no le van a creer. La gente no estaba creyendo. O sea, imagínense, ok, no creemos en Jesús, vamos a creerle a Lázaro, que vino de la muerte a la vida. Tampoco. Porque no creían en la verdad, era Jesús, Jesús es la verdad. Y Lázaro simplemente es un hecho de esa verdad. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Ahí está, miren, eso es un ejemplo. Ahí está Lázaro. Es un testimonio, una prueba de lo que yo soy. De lo que yo soy. Más allá de lo que yo dije, es de lo que yo soy. Porque Jesús dice, yo puedo resucitar, no dijo eso. Le dijo, yo soy la resurrección. Hay una gran diferencia. ¿Ok? Hay una gran diferencia. No es que yo les voy a dar una forma de que adquieran vida. Yo soy la vida. Si tú vienes a mí, tú adquieres vida. Tienes que estar en mí. Entonces vemos ahí esa parábola en Lucas 16:31, si quieren anotar, pero la buscan después. Entonces, ¿qué es lo que está narrando Jesús en esa parábola? Algunos dicen, viste, ahí está el cielo y el infierno. No, Jesús está haciendo una ilustración de alguien que había muerto sin fe en Cristo y otro que había muerto creyendo. Ambos van a un lugar ¿qué? Diferente. Uno de paz, otro de tormento. Ahora, ¿es verdad lo que aparece ahí? Yo saco una doctrina y digo, bueno, desde el cielo se puede ver el infierno. Y desde el infierno se puede ver la gente que está en el cielo. No, hermano, eso es simplemente una metáfora. ¿Ok? Este que está aquí dice, deja que Lázaro moje el dedo de su pie en agüita y que me lo ponga aquí en la lengua. Es una metáfora. O sea, no importa cuánta agua tú bebas en el infierno, no te vas a quitar, ¿verdad? La sed de justicia, de todo eso, que Dios es justo, porque si estás ahí es justicia. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sacia nuestra sed? Es Cristo. Cristo. Jesús lo dijo ya cuando estudiamos a la mujer samaritana que dice, es agua que tú bebes, está en un desierto, lugar caluroso, tú bebes y vas a tener sed otra vez. Pero el que bebe de mí no tendrá sed jamás. Porque el Espíritu que está en él, o estará en él, porque no había sucedido la venida del Espíritu,
sea una fuente que inagotable para vida eterna. Gloria a Dios. Es Cristo lo que necesitamos. No es mucha agua. No son depósitos de agua. No son tanques de agua. Es a Cristo. Versículo 53. Entonces desde aquel día acordaron matarle. Hoy día en tu vida, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres que Cristo viva o estás buscando formas y formas de matarle? Él habla y tú lo quieres matar. ¿Cómo puedes matar la voz de Cristo? En las redes, viendo mentiras, perdiendo tiempo en música que no te edifica sino que te destruye. Eso es matar a Cristo. Voy a buscar la forma de que la voz de Cristo no resuene en mi mente. O sea, yo quiero escuchar otras cosas, pero no a Cristo. Eso es hacerlo morir. ¿Me están siguiendo? Sí. Hay que tener cuidado. Me dicen, no, esos asesinos. A veces somos nosotros. Estamos dando con nuestros hechos, con nuestras acciones. No tengo tiempo para Cristo. ¿En qué me ocupo? Ay, tengo una hora. No, yo no voy a leer la Biblia, me voy a ver esta novela. Esta serie de Netflix. Este último episodio es tan importante. Estás matando lo espiritual. Estás atesorando lo terrenal. Es que no, yo voy a ir a la playa, voy a disfrutar porque allá en Ciudad no hay playa. ¿Qué es eso? Bueno, ¿cómo vamos a estar pensando en eso? Satisfaciendo la carne y no el espíritu. A veces decimos estar vivos y estamos muertos. Muertos espiritualmente. La creciente hostilidad de los líderes judíos lleva a Jesús a retirarse por un tiempo de Jerusalén. ¿Okay? Es lo que dice ahí el versículo 54. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y terminamos con estos últimos versículos. Dice, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Fíjense que ya ellos habían terminado que darle muerte. Y que estaba cerca la fiesta de la Pascua. En esa semana matan a Jesús. O sea que este plan ya se estaba consiguiendo y se iba a ejecutar. Dan muerte a Jesús. ¿Okay? Él va a ser, en verdad, ahora el Cordero de la Pascua. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Iba a morir en esa fiesta. Ya no era solo un corderito, iba a morir Jesús en el tiempo señalado. Bien, hermanos, para terminar, aplicaciones prácticas. ¿Deseas pasar de muerte a vida? Y no cualquier vida, sino una vida abundante, verdadera y eterna. ¿Crees tener vida en ti mismo? Ignora la invitación de Jesús que te hace mientras aún tienes oportunidad de decidir. Y no como dice Ricky Martin, ¿verdad? Prefiere vivir la vida loca. No, hermano, no estamos hablando de esa vida. Aún sabiendo que este estilo de vida puede acortarte el plazo. Algunos dicen, no, tengo vida, soy joven, tengo vida. Pero tu estilo de vida puede ¿qué? Acortar esa oportunidad que Dios te está dando de obtener la vida eterna. Algo es verdad y la Biblia lo declara. Solo Jesús es el dador de la vida eterna. Él es la resurrección y la vida. Para ello debes creer en Él. Eres de esos que si Jesús estuviera entre nosotros, hoy estarías pensando, qué molesto es que este hombre esté aquí, interfiriendo con lo que yo quiero. Sería bueno que lo matasen. Es un hecho de que si Jesucristo viniera hoy, lo crucifican otra vez. No ha cambiado para nada la sociedad, cada vez está peor. No me deja tener quietud. Me hace sentirme mal por mi vida pecaminosa, pues su rectitud, su amor, su justicia me hace miserable. ¿Por qué crees que la gente cuando alguien está en Cristo le molesta?
Dice la Biblia que cuando hay luz, las tinieblas, apaga la luz, apaga la luz. Hay alguien en la oficina, es honesto, llega puntual, tú llegas tarde y ves que él ya pasó ahí, tú estás llegando tarde. ¿Por qué llegas tan temprano? Me hace quedar mal. Llegas tarde como yo. No, le molesta. Quisiera, ¿verdad?, quitarlo porque nos hace miserables a los que hacen lo malo. Pero ojalá que el sentirse así puedas venir en arrepentimiento y, como hizo María, postrarte a los pies de Jesús. O como hizo Pedro al ver la pesca milagrosa, ¿verdad? Vio ese hecho portentoso. Dice que las redes se rompían, que eran 2 barcas. ¿Y qué dice la Biblia? Vino Pedro y se postró y dice: Cristo, apártate de mí que soy hombre pecador. ¿Sabes qué te respondería Jesús? No te diría: sí, aléjate, pecador. No, ven en pos de mí. Amén. Gloria a Dios. Jesús dio su vida en la cruz, murió por ti y por mí, para darnos perdón, para que podamos resucitar con Él, vivir con Él y para Él. Ven a Cristo si aún no lo has hecho. Si ya diste ese paso de fe, continúa en pos de Él. Dios les bendiga. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque eres maravilloso, porque grande eres tú, Señor. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra carnalidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces no hacemos lo que debemos hacer. Ayúdanos tú, Señor, danos vida. Tu palabra nos exhorta, Señor, a que si hemos resucitado con Cristo, veamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ayúdanos a ocuparnos, Señor, en lo eterno. Ayúdanos, Señor, a ser hijos de luz. Perdona nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por esta palabra y ayúdanos a seguir meditando en ella. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.